del gobierno de Alberto Fernández y de Evo Morales. ¿Por qué? Bueno, primero entender qué es lo que pasa con el gobierno de Alberto Fernández que permite la participación en la vida política de Bolivia. Usted dirá, ¿y por qué no puede participar Evo Morales? Bueno, porque hay ciertas condiciones en la legislación internacional cuando se está en un país en calidad de refugiado. Pero la pregunta es, ¿y está en calidad de refugiado en Argentina? Porque esto ni siquiera lo tiene claro el gobierno de la presidenta Yanine Áñez. Aún no lo han aclarado. Bueno, ¿qué le digo? El gobierno de la presidenta interina Yanine Áñez no lo tiene claro ni siquiera los legisladores argentinos de la oposición. Legisladores argentinos de la oposición que ya han pedido explicaciones al gobierno de Alberto Fernández. Argentinos, legisladores, pidiendo explicación al gobierno de Alberto Fernández sobre cuál es la calidad en la que se encuentra Evo Morales, si se está violando la legislación internacional, el por qué se le permite estar participando, ya sea a través de videoconferencias, de tweets o de declaraciones en la vida política del país. Pero ni a ellos les han dado respuesta, ¿no? Y esto es en casa. Ahora, mucho menos, ¿no? Si en casa no dan explicación, si no hay explicación a Alberto Fernández, el presidente de Argentina, sobre el estatus y qué es lo que hace Evo Morales en el país, pues imagínense afuera, menos, ¿no? Si en la casa no atienden, pues afuera menos. Eso es lo que está pasando. Y es que no le han dado tampoco explicación ni respuesta a la canciller Longaric, Karen Longaric, a la canciller boliviana Karen Longaric. Mucho menos al gobierno de Yanine Áñez. No es la primera vez, no es la primera vez que se pide explicación, que se solicita información, y tampoco es la primera vez que se ignora, porque esa es la palabra, se ignora literalmente al gobierno de Yanine Áñez. Ahora, la pregunta del millón es, y por fin, Alberto Fernández, el presidente de Argentina y su gobierno, ¿reconocen a Yanine Áñez como presidenta interina, transitoria, o como le quiera llamar, de Bolivia? Porque por ahí tenemos que empezar. Si el gobierno de Fernández desconoce a Yanine Áñez porque apoya esta loca teoría del golpe que denuncia Evo Morales, pues entonces hay un grave problema. Porque desde esa perspectiva, pues no tienen por qué hacerle caso, a pesar de todas las solicitudes. Lo cierto es que Evo Morales, con acusaciones en su contra de diferentes tipos, de diferentes tipos, tiene para escoger usted qué tipos de acusaciones de Evo Morales. Tiene muchas. Hay solicitudes precisamente en la justicia boliviana. Entonces, a pesar de todo esto, Evo Morales sigue siendo la piedra en el zapato de Bolivia, los bolivianos, la política boliviana y el proceso electoral. El gobierno interino de Yanine Áñez denunciará ante la OEA y en la ONU lo que considera intromisión por parte de Argentina, estoy hablando del gobierno de Alberto Fernández, en la política y el proceso electoral boliviano. La canciller Karen Longaric manifestó que las acciones del gobierno de Alberto Fernández ya pasaron los límites de una simple opinión. Argentina, país que asiló al expresidente Evo Morales, considera que el de Yanine Áñez es un gobierno de facto. Ahí está una de las claves, ¿no? Y sostiene que en Bolivia hubo un golpe de Estado. Lo siguen diciendo, sí, hasta ahora. Bueno, este es el tema de la noche y va a estar conmigo la canciller Longaric, ¿eh? Así que vamos a profundizar en los hechos. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu ARG de Argentina y BOL, BOL de Bolivia. Conclu ARG BOL, así se oiría, ¿no? Conclu ARG BOL, esa es la etiqueta, el hashtag Conclu ARG BOL, Argentina y Bolivia. Sus comentarios con esta etiqueta, este hashtag, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter, Conclu ARG BOL. Esa es la etiqueta. Mire, las relaciones entre Bolivia y Argentina pasan por un muy mal momento. Un muy mal momento, así lo dijo la canciller Longaric. El escollo diplomático tiene nombre, por supuesto, y apellido, ¿sí? Se llama Evo Morales. Escuche. Ellos se han agarrado un pleito que no es el de ellos.
Se han agarrado el pleito del MAS con la democracia boliviana, el pleito de don Evo Morales con la democracia boliviana. Lo han hecho tan suyo el problema que sorprende que un gobierno, el gobierno de los señores Fernández, hubiese puesto, ¿no?, en peligro la relación con un país vecino, con quien tiene lazos históricos, ¿no?, simplemente por proteger a un señor que hoy por hoy está acusado de serios delitos. En diciembre del año pasado ya, el expresidente de Bolivia llegó a Argentina. Llegó en calidad de asilado, ¿no? Así se presumía. Desde entonces las diferencias y los choques entre los dos países han ido en aumento. El gobierno de Alberto Fernández, como ya le decía yo, no reconoce al gobierno de Yanine Áñez, al considerar lo ocurrido en Bolivia como un golpe de Estado, ¿no? Apoya esta teoría de Morales. Y este martes, precisamente, la canciller Karen Longaric anunció que su gobierno denunciará a las autoridades argentinas ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, y en las Naciones Unidas, con Antonio Guterres, por lo que consideran una grave intromisión de Argentina en los asuntos internos de Bolivia. A ver, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? Bueno, hay varios motivos, ¿eh? Hay varios motivos que justifican esta denuncia. A ojos del gobierno de Áñez, pero también, seamos concretos, a declaraciones que vienen incluso de funcionarios del gobierno argentino. Pero vamos a repasar los más importantes, si le parece. ¿Cuáles son? Bueno, facilidades de apoyo permanente de Argentina a Evo Morales. Declaraciones públicas de funcionarios, como ya le decía, argentinos, que en Bolivia se consideran inadmisibles, incluso que tienen que ver con apoyo en el proceso electoral. Declaraciones políticas de Evo Morales en calidad de asilado, toleradas por el gobierno argentino y que el Ejecutivo boliviano interpreta como intentos de desestabilización. Y yo le diría, aquí le agrego, ¿no? Son hechos, esto no es una apreciación, que son declaraciones que han desestabilizado el país. Esto es un hecho público, notorio y comprobado. También otro de los elementos que utilizan es una supuesta injerencia argentina en la votación de los residentes bolivianos en ese país en las elecciones del 20 de octubre de 2019, ¿no? ¿En qué se basa? En unas declaraciones de Edgardo de Petri, que es el subsecretario de Obras Públicas de Argentina, ya luego le cuento detalle. Otro hecho reciente que disparó la atención fue la interpretación que hace Argentina del informe sobre Bolivia, publicado hace unos días por la oficina de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. El documento denuncia graves violaciones de los derechos humanos cometidas en medio de la crisis política, incluyendo asesinatos y torturas. Según consigna el informe, entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre, unas 30 personas murieron. La mayoría de las muertes se relacionan con operaciones de la policía y las Fuerzas Armadas, de acuerdo al informe, ¿no? Argentina usó o interpretó este informe para ratificar su postura con respecto al gobierno de Áñez. Precisamente una de las preocupaciones que se expresa en ese documento de la ONU es que funcionarios y personas vinculadas con el MAS, el partido de Morales, fueron objeto de supuesta persecución judicial, lo que pone de relieve, según el informe, las deficiencias de larga data del sistema judicial boliviano. Pues sí, pero espérame, aquí voy a ver un paréntesis. Las deficiencias de larga data del sistema judicial boliviano. ¿Adivinen qué? A Bachelet, ¿no? Y a todos, para que les quede claro. Ese sistema judicial boliviano con fallas de larga data es el sistema judicial de Evo Morales. Sí, ahí sigue, ¿no? Y si tiene fallas de larga data, pues ¿de dónde vienen las fallas? Pues las fallas vienen de Evo Morales, ¿no? Porque si es larga data, pues tiene que ser más allá de el gobierno interino de Áñez. Entonces, ¿cómo está la cosa ahí? Hay que aclarar eso también en sus informes, ¿no? Un sistema que incluso en su momento, por parte de los opositores bolivianos, es acusado de perseguir políticamente y sancionar, en fin, por intereses políticos y por designios del propio Evo Morales. Así que ese sistema judicial con fallas de larga data al que se refieren es el de Evo Morales, nada más para dejarlo claro, ¿no? Claro, ¿qué es lo que vemos? Pues denuncias similares, pero del otro lado, en sentido opuesto. La diputada Lorena Gareca
opinó este miércoles que jueces impuestos por el MAS, el Movimiento al Socialismo, buscan favorecer a Morales. Pero a ver, ¿a qué se refiere la diputada? Bueno, a que la inhabilitación de la candidatura de Morales como senador, aunque no lo crea, con todas las acusaciones que tiene encima, está en suspenso. Sí, está en suspenso. Esta es la magia, ¿no? Bueno, no le diría magia. Esta es la maldición latinoamericana, ¿no? La maldición latinoamericana. ¿A qué me refiero? Olvídese de solamente Evo Morales. Voy a poner otro ejemplo que venga a la mente ahora. Cristina Fernández, en Argentina. Son políticos que en su momento cuentan con causas legales abiertas. Que si se les ha encontrado culpable o inocente, no. Pero hay causas, muchas causas, ¿no?, en contra de estos personajes. Pero en nuestra Latinoamérica eso no tiene ningún peso para poder participar de la vida política. Cuando la lógica dice, mientras tú no arregles tus problemas legales, mejor no participes, no puedes. Sería lo lógico, ¿no? Digo yo. Pero ahí está, eso pasa, es la maldición de nuestra Latinoamérica. Cualquiera y con el costal que lleve encima, participa políticamente en el país. Es el caso de Morales y aunque no lo crea, esta intención de ser senador está en suspenso. Pero mire, en febrero el órgano electoral inhabilitó su candidatura. Pero entonces la defensa del exmandatario presentó un amparo constitucional contra esta decisión. Este martes, los dos vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz no llegaron a un acuerdo sobre la inhabilitación. Será un tercer vocal el que deberá dirimir si procede o no procede la candidatura. Le digo, esto a pesar de todos los procesos judiciales que hay abiertos en contra de Evo Morales en Bolivia. Y mientras tanto, y como parte de ese pulso judicial, el Tribunal Supremo Electoral entonces sale y dice, está ratificado, lo dice el día de hoy, el Tribunal Supremo Electoral, está ratificada la inhabilitación de Morales como candidato a senador del MAS. Ese es el Tribunal Supremo Electoral. La máxima autoridad electoral está diciendo que no va, está inhabilitado. Salvador Romero es el presidente del tribunal y dice que la decisión se tomó con apego a la Constitución y a las leyes vigentes y que es inapelable. Pero aún así, sigue en suspenso de que pueda ser candidato a senador. Como dicen aquí en Estados Unidos, believe it or not.